Hoy en Pregunta Tag. Yo lo voy a decir, Carol. Hoy en Pregunta Tag estamos con Martín Mackey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Cuéntanos sobre ti. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy arqueólogo de profesión y me dedico también a la docencia universitaria y actualmente soy profesor en la Universidad de Lima. El día de hoy hemos hablado sobre las guerras. ¿Cómo nacieron las guerras? ¿Por qué existen? No hay un registro histórico de cuándo fue la primera guerra. La más antigua está alrededor del año 1500 a.C. y eso quiere decir de que las guerras van con el origen de la humanidad. Y básicamente es como les digo, hay gente que no tiene un recurso, lo ambiciona y cuando ve que su vecino lo tiene, simplemente recurre a la violencia para poder tener eso que le falta, ¿no? ¿Y todo en las guerras siempre es malo o se puede sacar algo bueno? Bueno, en las guerras no hay nada positivo y si tuviéramos que buscar algo, rebuscar algo en la historia, sería que cuando las guerras culminan, los inventos que se hacen para la guerra terminan proyectándose a la vida de los civiles, pero posteriormente al conflicto, ¿no? Ejemplos hay varios, la penicilina, por ejemplo, muchos avances médicos, los anticonceptivos, por ejemplo, y ya para tiempos más cercanos a nosotros, tecnología como lo que es el internet, el teléfono celular, todo eso se inventó para un tema militar y luego, a posteriori, llegó a la vida diaria, ¿no? ¿Y cómo pudieron los países recuperarse de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? En el caso de la Primera Guerra Mundial, que es una guerra básicamente europea, Europa, que era el eje del mundo, económico, político, cultural, queda devastada. No hay ciudad europea que no fuera bombardeada. Berlín, París, Londres. ¿Qué ocurrió? El gran ganador de la Primera Guerra Mundial, porque ganó la guerra y además fue una nación que no fue tocada en su territorio ni en su economía, fue Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se vuelve el nuevo polo del mundo, no solamente para Europa, sino inclusive para América Latina y el Perú. Entonces los países que perdieron la Primera Guerra Mundial, lo hayan ganado o lo hayan perdido, necesitan el apoyo económico de Estados Unidos. Estados Unidos le dará su apoyo para que se reconstruyan, pero para que dependan de esta economía. Estados Unidos a partir de 1916 se vuelve la potencia máxima hasta nuestros días, ¿no? ¿En qué se diferencia una guerra armada de una guerra fría? Una guerra armada es sumamente violenta. Una guerra fría básicamente es la manipulación de dos grandes naciones de las más pequeñas. Y lo que hacen es que otros peleen su guerra y ellos no gastarse, porque también tienen el temor de que con la potencia que tienen, militar, podrían ocasionar un conflicto que no tiene fin, un apocalipsis. Entonces, las guerras frías, o la guerra fría que tuvimos entre el año 45 y el año 90, lo que ocasionó fue un gasto económico fuertísimo y un montón de desapariciones forzosas, muchas muertes que ni siquiera están calculadas. Las guerras frías son tan violentas como las guerras convencionales, ¿no? Las guerras tal cual. Hemos hablado ahorita de la Primera Guerra Mundial. Hubo aproximadamente entre 7 a 10 millones de muertos. Nadie pensó de que iba a haber una guerra peor. Unos cuantas décadas después, 3 décadas después, tenemos la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial mueren 70 millones. ¿Y quiénes son los más perjudicados en las guerras? La guerra, al ser por dinero, es un negocio. La gente poderosa quiere ese negocio, porque siempre va a pensar que la guerra tiene un límite y no va a llegar a mayores. Así pasó en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial y en la propia Guerra Fría. ¿Quiénes son las víctimas de cualquier tipo de conflicto? La gente humilde que engrosa las filas de los ejércitos, deja de ser campesina, deja de ser obrera, deja de ser artesana o académica, se pone un uniforme, agarra un fusil, va a luchar supuestamente por la patria, pero al final es por el negocio de unos cuantos. Esa gente o no regresa o regresa malherida y al final el dolor no solamente es para la familia de la persona que fue a combatir. Cuando una persona muere, la economía de un país va en debacle porque hay gente menos productiva. Y peor aún, si la gente ni siquiera muere, sino va malherida a su país, termina siendo, voy a hablar fríamente, un gasto en lugar de un aporte a esa nación. Todos son perdedores en una guerra. Digan que son victoriosos o digan que son derrotados, ¿no? ¿Y actualmente tenemos guerras? Claro, creo que en el siglo XXI han aumentado los conflictos, quizás no grandes, pero pequeños, muy focalizados. Hay muchísimas guerras civiles en África. El ejemplo más saltante en la prensa hoy día es la guerra civil en Libia, un país que está frente a Europa. Tenemos en la propia Europa un conflicto en Kosovo, un país que se ha separado de Serbia y antes se separó de Yugoslavia. Y en la actualidad tenemos conflictos sobre todo en el Medio Oriente, zona que hay problemas religiosos, donde transcurre muchísimo petróleo y otros productos. En Siria, en Irak, en Palestina,
¿no? Tenemos estos conflictos que cada vez aparecen más en la prensa, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para evitar las guerras? La única manera para evitar las guerras es tener en cada nación gente dedicada a una diplomacia franca, frontal, que haga entender a los líderes y a la gente poderosa en el ámbito político y económico de que al final, lo que yo comentaba, en la guerra todos terminan siendo perdedores, inclusive los que supuestamente dicen ser victoriosos, porque al final de cuentas ese producto que tú tanto deseas, a lo mejor al poco tiempo ya no sirve o escasea. Entonces, al final termina siendo un mal negocio en general. Las guerras de todas maneras van a traer muchos daños. Totalmente, ¿no? Desde las guerras de uno a uno hacia países enteros, ¿no? Bueno, chicos, ya saben, hagamos la paz y no la guerra. Esto ha sido todo en Pregunta TAC. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Por qué tienes que pelearte conmigo? No, tú no me quieres. Tú no me quieres a mí. Si te gustó este video, Te recomendamos este. y también no te olvides de suscribirte Subimos videos todas las semanas. todas las semanas. Todas las semanas, Cami. No se lo pierdan.